dear Heavenly Father, tonight a sea of crosses surrounds us, crosses representing our loved ones who gave their life for freedom, for the freedom of Cuba. La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica, cansado del que predica según como sopla el viento. El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía, que acabó el sometimiento. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad. Desde su llegada al poder el 1 de enero de 1959, el naciente régimen castrista sembró el terror como base para perpetuarse en el poder. Cientos de miles de hombres y mujeres fueron condenados a largas sentencias de cárcel y otras decenas de miles fueron fusilados, asesinados extrajudicialmente o simplemente desaparecidos. Miles de niños crecieron sin sus padres, ejecutados por la dictadura. Mi nombre es Mariana Vázquez, soy una víctima más del régimen de Castro. Mi papá se llamaba José Vázquez Nerey, fue fusilado en julio 15 de 1965 en La Cabaña. Mi padre era un hombre que fue juzgado porque no había sangre, no corrió sangre, no mató a nadie. Pero de acuerdo al régimen de Castro, decidieron que era uno más que tenían que fusilar y efectivamente fue juzgado al estilo de ellos y fusilado. Mi padre era un hombre de que él luchaba por toda injusticia y admiraba mucho la libertad de su patria. Mi padre era primer teniente del ejército rebelde, un hombre que junto al comandante Cabrera se subieron a la Sierra Maestra. El comandante Paco Cabrera era el jefe de escolta de Fidel Castro. Cuando bajó a la Sierra Maestra conoce a mi madre. Cuando conoció a mi mamá, él le dijo que no le gustaba lo que había visto. Entonces empezaron a hacer contrarrevolución y efectivamente a mi padre en una de esas se encuentra el comandante Sergio del Valle, que Sergio del Valle le dice, ¿por qué le decían Vázquezito? Le decían Vázquezito, me han dicho de que usted está haciendo contra revolución, llevando armas, al fin. Ahí fue cuando él le dijo, cuidado Vázquezito, que yo usted lo voy a ver, lo voy a llevar a un paredón de fusilamiento. Siendo yo estudiante en el hospital Carlos J. Fila, allí nos conocimos, él era jefe personal y orden. Entonces ahí fue donde posteriormente conversamos respecto al gobierno de Castro y realmente olvidamos de que era un comunista y que habíamos sido traicionados. Eso es en donde él me recluta para luchar contra Fidel Castro. Estábamos en la lucha clandestina llevando armas y medicina a la gente de Espinal de Río y algunas veces a la gente de Cambrai. Allí mismo en la cabaña pertenecía a mí, que nosotros éramos precondenados ya a pena de muerte, pero que él se iba a responsabilizar para salvar la causa. Y yo dije, no, Pepe,
o nos morimos todo el mundo o salimos de todo el mundo. Dice, no es una orden que yo le doy a usted, de que yo soy el responsable de esto y ustedes se van a salvar. Porque de todas formas a mí me van a fusilar. Entonces me dice él, lo único que te pido a ti es que el día que tú veas a mi esposa y a mi niña, le dices que yo lo he amado toda la vida y que lo seguiré amando aún de más allá. Entonces, esa noche, cuando le llamaron para llevar a juicio, él me da un abrazo y me dice, dile que yo fui un buen padre, que fui un hombre honesto y que por la causa de mi patria yo doy la vida. Yo no entendía, yo no podía concebir cuando mi mamá nos contó y me decía, tu padre estaba luchando por la libertad de Cuba y Fidel Castro decidieron, el régimen de Castro, aunque no tenían prueba contra un José Vázquez Neray, decidieron fusilarlo. Ella empezó diciéndole, explicándonos que Dios nos llama, nacemos, nos llama, nos quita, y en este momento era el turno de mi padre irse a estar con Dios. Pero yo no quería que él se fuera. Yo decía, ¿por qué? Todavía soy chiquita, necesito más tiempo estar con mi papá. Hoy en día son tantos los años que yo no he dicho la palabra papá. Mi madre tuvo que asumir una responsabilidad tanto de padre como madre. 2 hijas, una viuda con 2 hijas pequeñas. Uno cuando va creciendo va al colegio, tiene amiguitos, amiguitas y amigos y amigas que uno va creciendo, y cuando uno llega al colegio, una de las cosas más duras para mí era que me decían, ¿y dónde está tu padre? ¿Qué le pasó a su padre? Tu mamá es divorciada. Los niños pueden, sin darse cuenta, son los más que dicen la verdad en ese momento, y al mismo tiempo puede ser cruel. Tenía las madres preciosas porque uno tenía su madre. Nosotros nacemos y morimos, esa es la ley de la vida. Pero, en mi caso, el día de los padres llegaba. Veía a todo el mundo bonito, tú sabes, unido a sus padres. Yo miraba al cielo y decía, papá, sé que estás conmigo, y con mi hermana y con mi mamá. Nunca te vamos a olvidar, porque tú sigues siendo muy profundamente de nosotros en nuestras vidas, pero sí te necesito. Gracias a Dios que me ha dado una familia inmensa y bonita y unida. Mi tío fue el que tomó el lugar de mi padre, pero en realidad les puedo decir que no hay nadie en este mundo que pueda llenar los zapatos de quien era José Vázquez Neray. Muchos de los hombres que arriesgaron sus vidas junto a Fidel Castro y comprendieron la traición de la llamada Revolución Cubana, engrosaron nuevamente las filas de la clandestinidad y comenzaron a combatir la nueva dictadura. Muchos de ellos fueron apresados y fusilados. Mi nombre es Bárbara Hernández, soy hija de Pedro René Hernández, todo el mundo lo conocía como Roberto Arias. Mi padre muere el 1 de marzo de 1963. A mi padre lo fusilaron. Fue una emboscada que hicieron. Un problema que había de que tenían que buscar armas, y él estaba dentro de un grupo, dentro de ese grupo, él era el líder de ese grupo, y hicieron una emboscada y cayó en la emboscada y fue para la cárcel de Boniato. Ahí le hicieron un juicio y lo fusilaron. Bueno, yo conocí a Roberto Arias precisamente por intermedio de Rolando Borges. Roberto Arias
es como se me presentó, Roberto Arias, él no decía otro nombre. Solamente después, con el tiempo y la amistad que nos unió, claro, a sus amigos íntimos, y revelaba que era Pedro René Hernández Castillo. Pero siempre para nosotros fue Roberto Arias. Roberto era jovial, le gustaba cantar, hacer chistes, y aparejado a esa jovialidad de él, era increíble la seriedad con la que tomaba las cosas. Cuando nos corroboramos que lo habían fusilado, para mí fue como que me cayeron hermanos. Pocas veces he escrito algo llorando. Me fui a mi oficina y llorando escribí aquel canto de pie por Roberto Arias, que después lo distribuimos clandestinamente. Es un largo, no puedo decirlo ahora, pero hay un momento en que yo voy comparando, ¿entiendes? Y por eso es que yo digo, era el reflejo de los buenos, el oro repetido que se gasta a la patria. Yo no lo conocí, porque yo nací exactamente 22 días después que él murió. 22 días donde mi madre no desconocía de él, de su paradero, de dónde estaba, de qué podía hacer, porque todo era tras la clandestinidad. Lo único que se pudo saber es a los pocos días de una carta que él dejó, y le dejó a mi madre, hablándole del futuro para mí, porque no se sabía si yo era hembra o varón. Y esa carta es algo increíble, sobrenatural. Esa carta mi madre me la escondió durante 15 años. Ella no quería que yo supiera nada para no afectarme. Yo un día registrando encontré una carta, y ese día, para mí ese día, faltaban unos días para cumplir mis 15. Para mí ese día fue el día que murió mi padre, porque lo lloré y lo sufrí como si lo acabara de ver en ese momento. Yo tanto pedí la oportunidad de que no hubiera estado fusilado y poderlo ver aunque sea los últimos días de su vida, porque es muy, muy duro criarse sin su padre, es extremadamente duro. El Día de los Padres para mí es muy duro. Yo el Día de los Padres quisiera pasarlo por debajo de la mesa. Es duro porque mis hijos tienen padres, entonces yo no puedo obviar ese día. Yo no puedo obviar tenerle que decir a mi familia, a los hombres de mi familia, felicidades por el Día de los Padres, a mis tíos, que son los hermanos de mi padre. No le puedo decir, no puedo obviar esa fecha, pero es dura, es dura. Pero a la vez me siento orgullosa de saber quién fue mi padre, de saber que mi padre fue un héroe, de que luchó tanto y que él vio, como digo yo, él tenía vista larga, él vio todo lo que iba a venir, él escribía las cosas que iban a venir, él sabía todo esto que iba a pasar, por eso es lo que él luchó. Él tenía un dicho, que él se iba para la loma con dos cosas, con el programa en una mano, el fusil en la otra. Esta simbología se me quedó grabada. Un buen hombre, este hombre pudo concretar las cosas. O sea, hay que luchar para establecer un orden civil. O sea, como para que en un momento las armas dejen de ser las que rigen el destino de Cuba y lo rija la ideología. O lejos de todas esas cosas de que yo me siento orgullosa de él, de lo que hizo, de ser la hija de Pedro René Hernández, de Roberto Arias, yo quisiera tener, y esto lo comparto, y todas las personas que han perdido sus padres de una forma o de otra lo van a compartir conmigo. Yo quisiera tener a mi padre aquí, al lado mío. Según investigaciones documentadas, durante los últimos 45 años el régimen castrista ha fusilado a más de 5.000 personas, muchas de las cuales han sido totalmente inocentes. Me llamo Magdalena Portuondo, soy hija de Juan Carlos Álvarez Aballí y él murió en enero
20 de 1961 fue fusilado por Fidel Castro. Mi papá fue fusilado inocentemente. Un tío, el cuñado de él, fue el que estuvo envuelto en la contrarrevolución, pero por no poder encontrar a mi tío fue que se llevaron a papi preso y después fue fusilado. Mi papá era incapaz de matar ni una cucaracha. Es más, si un tío estaba en la finca y él se fue cuando vio entrar a los milicianos y a las patrullas todas esas, porque vinieron un montón de camiones llenos de milicianos, y el tío le dio tiempo de irse. Papi se podía haber ido también, pero como era inocente se quedó, como se quedó mi abuelo, y se quedaron el del otro tío mío, el esposo de la hermana de mi mamá. El que se querían llevar era mi abuelo, cuando no encontraron a mi tío, que mi abuelo era el papá de mi tío. Y él pensó que mi abuelo Juan era una persona mayor, y él dijo, yo voy y firmo todos los papeles que haya que firmar, y para declarar, me imagino, yo no sé lo que tenía que firmar. Y ya más nunca lo vimos. Ninguna de nosotros lo vimos más. Mami lo vio en el juicio, creo que 2 o 3 veces que fue a la cabaña. Se terminó el juicio por la tarde, creo que a la otra mañana ya lo fusilaron. No pasaron ni 10 horas, yo creo. El caso de Abayí es un caso, yo diría que único, porque era un individuo que verdaderamente era inocente. Nadie lo conocía de conspiración. En su causa, pues tampoco era conocido. Y él mismo decía que no, él no tenía por qué estar allí, que él era totalmente inocente y que él salía. Inclusive cuando nosotros hablábamos con él, o hablábamos delante de él, él decía, señores, no digan cosas que en un momento determinado después puedan pensar que al filtrarse, yo fui el que dije, pues yo me voy en libertad, el mío hasta el juicio. Y llegó el día del juicio, pues el día del juicio a las mediodía lo sacaron después de almuerzo, lo sacaron de la escalera. A las 11 de la noche llegó el grupo, entró el grupo completo, pero no fue para el patio, fueron para la capilla todo. Yo sentí un no que en aquel silencio de aquel patio sonó, me paró los pelos, para que te voy a decir, y era Juan Carlos Alvarado allí, que le notificaron la pena de muerte. Todo el mundo, cuando era chiquito, le decía, ahí viene tu papá, ahí viene tu papá. Y nosotros al revés, nosotros decíamos, ahí viene tu mamá, ahí viene tu mamá. Mami era la estricta, la que siempre nos enseñó, teníamos que portar bien, teníamos que comer bien, teníamos que caminar bien, teníamos que sentarnos bien, pero papi no, siempre nos malcrió horrores, nos dejaba hacer lo que nos daba la gana, era un hombre de familia, siempre estuvo con nosotras, siempre, donde quiera que él iba, él nos llevaba. Lo peor es que él nos faltó cuando más nos hizo falta, venir a un país nuevo, sin tener nada, empezar de nuevo, mami sola con nosotros. Gracias a Dios tuvimos una madre muy fuerte, que hizo el papel de papá muy bien, así que en eso tuve mucha suerte de una madre así. Mami siempre ha adorado a papi, no lo puso como fue un santo, un gran hombre, y siempre nos lo hemos adorado, por lo menos yo. Fue un gran hombre y mami siempre nos ha hablado muy bien de él. Ojalá hubiera podido estar aquí con nosotros. Uno de los primeros derechos prohibidos por el totalitarismo fue la libertad religiosa. Miles de jóvenes creyentes fueron enviados a las llamadas unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, campos de concentración creados por el régimen castrista. Decenas de miles fueron obligados a marchar al exilio, confinados en las prisiones castristas o condenados al paredón de fusilamiento. Mi nombre es Minerva Anaya Rodríguez.
Nací el 29 de agosto de 1964. Mi padre, mi madre Juliecer Rodríguez San Román y mi padre Lázaro Anaya Fernández. Prácticamente no conocía a mi papá. Mi papá lo fusilaron el 15 de diciembre de 1964. Yo tenía 108 días de nacida. Mi padre lo fusilaron en los fosos de la prisión de La Cabaña. Mi papá lo fusilan porque quisieron fusilarlo. Porque mi papá en ningún momento fue un hombre sanguinario. No hizo nada de ningún hecho de sangre. No mató a nadie. Ni siquiera se fajó con nadie. Solo por sus creencias creía en Dios, predicaba la palabra de Dios y predicaba el significado de la palabra libertad. Eso era más que suficiente y es más que suficiente en Cuba hoy por hoy para que te quiten la vida. Estaba en la galera 3 en Pinar del Río, que es la galera de Santos, sometido a 11 meses de tortura mental, en que no sabíamos si nos quedábamos vivos o si era el viaje directo al más allá. El fusilamiento siempre estaba en la boca de todos porque muchos estábamos esperando la muerte o la vida. Y en esos días entra por la galera 3 un hombre alto, delgado, yo no lo había visto nunca, era Lázaro Anaya. Lo vi con una sonrisa. Sonreír en medio del espanto no es fácil, y él lo hacía así. Esa era su naturaleza. Así él se proyectaba siempre en su vida, a pesar de todos los peligros, a pesar de todas las esperas de índole negativa, siempre Lázaro Anaya estaba sonriente. En Lázaro había otra cosa, cultura, preparación, y había también la gran responsabilidad de que él era un líder dentro de la casa. Y todo eso lo reunió y lo convirtió en serenidad. Un día lo llamaron, como llaman a los presos cuando se los llevan, lo despedí, la reja se cerró y nunca más lo vi. Crecí sabiendo que era una marginada de la sociedad, que nadie se nos acercaba, porque yo era hija de un fusilado. Desde que tengo uso de razón, mi madre me inculcó la situación que estaba pasando en mi casa. Nunca me fue ajena, nunca me la negaron, y mi madre me inculcó que esa era mi tierra, que esa era mi patria, que tenía que quererla, que no podía ser en vano que mi padre hubiese muerto, que no podía ser en vano que mi abuelo hubiera muerto, que no podía ser en vano que mis tíos hubiesen muerto. Yo no tuve infancia porque nunca fui pionera. Siempre estaba el estigma de ser la hija de un fusilado. Recuerdo que el único amiguito que tenía era el hijo de un comandante, muy metido, muy involucrado dentro de las cosas de la revolución. Ese hijo de ese comandante jugó conmigo hasta el día que yo le conté a ese niño lo que había pasado con mi papá. Tenía como 7, 8 años y entonces perdí el único amiguito que tenía. Siempre fui la marginada en la escuela. Como no pertenecía a nada, no era partícipe de nada, pues entonces yo era muy bruta. Me decían eso, que yo era muy bruta, que un contrarrevolucionario no tenía derecho a recibir ningún tipo de enseñanza, y yo era la hija de un bandido. Para mí es un orgullo, con los 39 años de vida que tengo, para mí todos los días de estos 39 años es un orgullo ser hija de mi padre,
es un orgullo de ser hija de un hombre que peleó y murió por lo que creyó. Sin poseer pruebas incriminatorias, el régimen castrista condenó a la pena de muerte por fusilamiento a varios centenares de hombres, bajo la justificación de ser supuestos agentes de la Central de Inteligencia norteamericana, muchos de los cuales eran simplemente empresarios norteamericanos que llevaban años radicados en la isla. Yo soy Bonnie Marie Anderson, o Bonnie Marie Anderson, como yo siempre digo. Mi papá fue Howard Frederick Anderson, un americano que se casó con mi mamá, nacida en Cuba, se enamoró con la isla, tanto como con mi mamá, y quiso pasar la vida entera en Cuba, y al final lo hizo de esa manera. Desafortunadamente, por ser americano, por ser empresario, por ser alguien que creía en la democracia, en la libertad, por ser alguien que siempre apoyaba al pueblo cubano y por ser alguien que no apoyaba al régimen castrista, lo fusilaron. El 18 yo conseguí poder llegar a Pinar del Río. Ya se había celebrado el juicio el día 17 y llego a la apelación, que es el día 18. La apelación, desgraciadamente, los condenan a muerte. Entonces de allí, del juicio, me voy a un hotel donde me mandan ahí, que no pude salir más de allí, hasta la mañana siguiente, donde me dicen que los cadáveres están en el cementerio. Cuando pregunté dónde estaban, me llevaron a un cuarto donde había 9 cadáveres desangrándose, y ahí estaban Anderson y Joaquín, además de 7 personas que habían fusilado más. Todos estaban supuestos a enterrarse en bóvedas comunes, entonces yo pedí que a Joaquín del Cueto y a Anderson los enterraran en bóvedas individuales y les mandé a hacer una cruz con los nombres a cada uno. Ese fue el final. Aunque soy periodista y uso las palabras para explicar cómo siento, jamás he podido encontrar las palabras adecuadas para poder explicar lo que me ha faltado. Recuerdo no tener un papá en los momentos más importantes de mi vida. Cumpleaños, Navidad, Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Eran momentos vacíos. Tenía a mi mamá, gracias a Dios, y a mis hermanos, pero siempre faltaba una figura, alguien importante. Una de las únicos recuerdos que tengo de mi papá es cuando me enseñó el nudo que se hace cuando uno está pescando. En los home movies que tenemos, él está ahí pescando con nosotros, que soy gran pescadora, mi papá me enseñó a pescar. Viajo por todo el mundo, hago el fly fishing, hago todo tipo de pesca. Mi mamá fue pescadora enorme, todo miembro de mi familia, somos pescadores, pero yo soy la más fanática y sigo siendo ahora. Yo estoy completamente segura que él luchaba contra un régimen que él sabía iba a causar problemas enormes al pueblo cubano y al pueblo del mundo. La verdad que sí, porque mataron no solo a mi papá, sino a otros americanos y a ciudadanos de otros países y obviamente a cubanos más que nada. Yo siempre digo, aunque mi papá fue americano, su muerte no vale nada más que la muerte de otro cubano, de otra persona. Todos eran horribles, todos eran crímenes, todos eran... es al régimen que siento odio.
he rezado casi todos los días de mi vida para tratar de perdonarlos. Los perdono todos los días, pero al día siguiente todavía me queda algo. Es obvio que amó a Cuba, tenía un amor a Cuba, a los cubanos. Le gustaba pescar, le gustaba salir con los cubanos, y a todos cubanos. Yo ando por Miami y hay gente que vienen a hablar conmigo y me dicen, ¿tú eres la hija de Anderson? Dice, bueno, yo llevé mi camión a la gasolinera de Tower Anderson y siempre me trataban bien, y tu mamá tan linda, y los abuelos y lo demás. Y la verdad es que para mí esto es... Yo siempre cuando me dicen, Bonnie, ¿de dónde eres? Aunque aparezco tan americana, yo siempre digo, soy cubana-americana. Soy cubana-americana y cubana primero. De las más de 8.000 muertes documentadas y verificadas, perpetradas por el régimen de Fidel Castro, aproximadamente 1.200 fueron ejecuciones extrajudiciales. Yo me llamo María Antonia Curbelo, yo tenía 9 años cuando mi padre fue fusilado. Él se llamaba Carlos Curbelo Pérez. Mi padre estaba preso en Isla de Pino, lo llevaron hacia Santa Clara a hacerle juicio, un juicio que nunca existió. Los bajaron de un camión y a todos los cercaron, los ametrallaron. Mi padre fue ametrallado, teniendo 32 años de edad. Mi madre, cuando se enteró, fue a saber de él, y allí en la seguridad del Estado le dijeron de que había estado fusilado un 13 de julio de 1963, del cual llevaba más de una semana enterrado, tirado en una zanja y sin saber dónde pudiera estar sus restos. Conocí a Curbelo a principios del año 61 en el área de Collante, cuando estábamos comenzando la lucha contra Fidel Castro. Ya él era jefe de guerrilla y yo conversé con él 2 veces. Fuimos cierta relación, pero no una relación esa de amistad como la que luego en presidio, porque él cayó preso por un lado, yo caí por otro, y nos reunimos en Isla de Pino. Era un muchacho de fácil palabra, de muchacho joven con palabras fácil y enamorado del diario marciano, y sus aspiraciones eran ver a una Cuba libre, completamente libre. De allí lo dejé de ver cuando se lo llevaron de presidio de Isla de Pino. Se lo llevaron 20 y pico hombres y lo llevaron para el área de Trinidad, en La Ceiba, y en una madrugada de julio del 63 los masacraron, los mataron con ametralladora. No los fusilaron, los mataron con ametralladora. Éramos mi mamá, mi hermano, mi padre. Me acuerdo mucho, una familia muy normal, vivíamos muy tranquilos. Mi papá siempre me decía que me quería comprar un piano de cola, que fuera una niña cariñosa como siempre, que estudiara, que nunca dejara de desunirnos de nuestra familia, muy apegado a nosotros, a mi hermano, a mí. Mi padre me deja una poesía muy linda donde él sufría mucho en esa prisión, esperando que como que le estuviera 30 años preso, pero no un fusilamiento. Él nunca imaginó que lo fueran a fusilar, eso nunca lo pensó él. Yo iba a Isla de Pino a verlo siendo una niña, sufrí mucho en estar en ese barco donde me montaban, donde entraba agua, donde la multitud me ahogaba, donde llegábamos y estaba castigado, donde nos miraban, donde existía mal tiempo. De todo eso nosotros sufrimos, siendo yo una niña. Tengo muy malos recuerdos de la situación en que viví siendo una niña. Desde niña sentí que era discriminada porque me eliminaban de todo. No conocía, yo misma no conocía qué era lo que estaba pasando, pero después me daba cuenta. No podía participar en cosas porque yo no era una niña revolucionaria, no era una niña que pudiera ser igual que los otros niños.
Me sentí muy frustrada, no avancé mucho en la escuela por todos esos motivos, porque me fueron muy chocantes. No pasé más de sexto grado. Estaba mal mirada porque tenía a mi padre que era fusilado. Siempre fui discriminada por eso. Los días de estar con mi padre, los días de Reyes, fueron muy tristes porque nunca estaba, no tenía nadie con quien poder darle un abrazo y decirle: es mi padre, cuando tanta falta me hacía, cuando tanto lo necesitaba. Me siento muy orgullosa de ser la hija de un fusilado, alguien que ofreció su juventud, su vida para ver una libertad, que Cuba fuera una cosa libre, no comunismo. A pocos meses de la llegada de Castro al poder, muchos de los oficiales del ejército rebelde, varios de ellos ostentando el grado máximo de comandante, se percataron del verdadero carácter de la llamada Revolución Cubana y retomaron las armas para enfrentar al régimen. Mi nombre es Georgina Prieto. Mi padre era Plinio Prieto, que fue comandante del segundo frente de Cambrai. Él luchó contra Batista, estuvo exilado en México, y después, cuando regresó a Cuba, al poco tiempo se subió a las lomas, se alzó en contra de Fidel Castro. Él fue fusilado octubre 12 de 1960. El juicio fue el día 12 de octubre y la apelación la tenían para el día 13. El mismo 12 de octubre, a la noche, fue que lo fusilaron. Trajeron personas de otro lugar, porque en la zona del Estambray nadie lo quería fusilar. Él era muy querido en esa zona. Entonces trajeron soldados de otros lugares, milicianos de otros lugares, para fusilarlo, y lo fusilaron por la noche del día 12 de octubre, antes de que la apelación fuese terminada. Plinio era, ante todo, un revolucionario, pero un ser humano excepcional. Yo diría que era el conspirador por excelencia. Aparte de comandante del ejército rebelde, Plinio tenía mucha historia revolucionaria y política. Él comienza siendo líder sindical y llega al Escambray, es uno de los primeros alzados del Escambray, contra el régimen de Batista. Llega inclusive a Menoyo, que sube después. Plinio Prieto Ruiz fue el primer organizador del Escambray, con su equipo de confianza, de la cual orgullosamente me encuentro yo. Comenzamos la conspiración organizándolo primero desde La Habana, y los asentamientos en el Escambray empezaron a forjarse paulatinamente. En aquel momento yo tenía 10 años. La última vez que yo lo vi fue en septiembre, que fue cuando se fue de La Habana para estarse en el Escambray, y nosotros estábamos en La Habana en aquel entonces. Él se despidió de nosotros, que que nos íbamos a ver muy pronto. Nos dijo que nosotros íbamos a salir, teníamos que salir de Cuba, íbamos a tener que salir, pero por poco tiempo. O sea, él iba a estar más seguro de lo que estaba haciendo si nosotros no estábamos en Cuba. Nosotros estuvimos muchos meses antes de eso, que a él lo estaban buscando, a mi mamá, a mi hermano y a mí. A mí me estaban buscando porque pensaban que si me encontraban a mí, mi papá se iba a entregar. Yo estuve muchos meses en casas de personas, o sea, casas secretas. Mi hermano y yo nos separaban de mi mamá, nos llevaban a diferentes lugares. Yo tenía un seudónimo, me llamaban Perlita. Lo que él sí quería que estuviésemos todos juntos siempre. Por eso estuvimos escondidos juntos. Él se aparecía, él una vez apareció a mi escuela disfrazado, porque me extrañaba, nos extrañaba a mí y a mi hermano, quería ver, y vino con el señor que vendía los pan de gloria, y él vino y se paró ahí a hablar conmigo y todo. Nadie sabía que él estaba en La Habana. Él pensaban que estaba aquí.
¿sabes? Porque él a veces tenía que venir aquí después. El plan de él siempre fue, o sea, él pudo haberse quedado aquí, él estuvo aquí, en sus planos de cómo preparar todo aquello. Aunque él no se crió en Cuba, él era una persona muy cubana, quería mucho a Cuba. Mi padre nació en Cuba, pero él se crió en Nueva York hasta los 14 años, que fue cuando se murió su papá. Entonces ellos regresaron a Cuba, y ahí fue, él aprendió español a los 14 años. Pero él amaba a Cuba, bueno, dio su vida por Cuba. Él nació para eso, o sea, su vida era todo para Cuba. Decenas de miles de niños no conocieron el día en que su padre fue asesinado. El régimen castrista, en muchos casos, los enterró en fosas comunes y negó a sus familiares el derecho a darles el último adiós. Mi nombre es María Ofelia Madrigal. Soy hija de Eulalio Madrigal. Yo no sé cómo calificarlo, si como desaparecido o como fusilado, porque hasta estos momentos no sé la fecha en que lo mataron, lo asesinaron. Exactamente no sé si fue en el año 61 o en el año 62, pero por medio de otros presos supimos que a él lo habían fusilado en la finca de La Campana junto con un grupo de 21. Ahí los ametrallaron y después unos bulldozers le pasaron por encima. Mi papá tenía en ese entonces 26 años. Es como que lo asesinaron 2 veces, porque 3 meses antes de que lo fusilaran, llegaron a medianoche a mi casa y nos dijeron a mis padres y a todos nuestros hermanos que mi hermano se había ahorcado en el cementerio de Santa Clara. Cuando llegamos allá, quien estaba ahorcado, que estaba en lo que le llamaban el cuarto de los muertos, no era mi hermano. Y a los comunistas, al ver que no era mi hermano, no les quedó más remedio que coger a mi papá y a mi mamá y enseñarle, llevárselo al G2 en la carretera de Manicaragua y enseñarle a mi hermano que estaba vivo todavía. Y a los 3 meses le entregaron las pertenencias, entonces le dijeron a mi papá que habían fusilado a mi hermano. Y lo peor de todo fue cuando fusilan a mi hermano, que ni siquiera nos llegó un aviso de que le iban a hacer juicio. No hubo juicio, no hubo nada, nunca avisaron nada. Fue como coger un animal cualquiera y cogerlo y matarlo como ellos hacían a menudo. La última vez que vi a mi papá, una de las veces, porque primeramente cuando mi papá se lo llevaron para el G2 del condado. Posterior a esto lo pasaron para el G2 de Santa Clara. Ahí en Santa Clara una vez fui a ver a mi papá con mi mamá y lo vi desde lejos. Mi mamá me cargó porque había un muro, que fue la última vez que yo lo vi a él, y yo quería llegar a él y lo llamé papi, y mi papá hizo la demanda de acercarse a mí y con una metralleta se lo pusieron en la cabeza y le dijeron que si le alaron algo y le dijeron que si él se movía lo iban a matar como un perro delante de su hija. Y de ahí yo me puse a llorar y mi mamá me bajó y me llevaba, y fue la última vez que recuerdo ver a mi papá. Aunque decían que habían fusilado a mi padre, pero aunque no se sabía cuándo ni nada, como yo no lo había visto muerto, yo siempre pensaba que él iba a aparecer y que era que lo que seguía era incomunicado. Y dormía, soñaba con él. Y cuando despertaba creía que iba a estar ahí y no, nunca estaba. Recuerdo que me decía a mí que cuánto yo lo quería, y yo extendía mis brazos del tamaño que yo lo quería y él me decía que él me quería más porque él me quería así. Y yo decía, no me quiere, y decía el chico que da la vuelta y viene acá y yo lo estoy sujetando todo el cariño que te tengo.
aquí con la mano del corazón. Y eso es algo que siempre me recuerdo de él. Las primeras palabras él fue que me las enseñó antes de yo ir a la escuela. Él me enseñaba a leer todo. Mi vida hubiera sido completamente distinta. Me siento muy orgullosa de mi padre porque fue fiel a sus ideales y siempre nos inculcó lo mejor. Todo me dio lo mejor de él. Siempre fue una persona muy positiva y una gente muy honrada, muy trabajador, y eso siempre lo he tenido en mi memoria y me siento muy orgullosa de ser hija de él. En abril de 1961, tras el fracaso de la invasión militar de Bahía de Cochinos o Playa Girón, el régimen castrista comete uno de los crímenes más horrendos que reporta la historia de Cuba. 147 prisioneros fueron obligados a montar en un camión rastra totalmente cerrado, sin ventilación, y fueron transportados de Playa Girón a La Habana. 9 horas duró aquel fatídico viaje, y 9 fueron los brigadistas asesinados, asfixiados. Mi nombre es Cecil Maciá Fernández. Mi papá se llamaba José Ignacio Maciá y del Monte. Mi papá muere ahogado en la rastra al caer prisionero, al fallar la invasión a Cuba. Yo no recuerdo cuándo fue que yo de verdad entendí el horror de lo que le pasó a mi papá. Aparentemente estaban en fila, me imagino, para llevar los prisioneros a La Habana, y parece que se acabaron los camiones y empezaron a meterlos en este camión o rastra sin ninguna ventilación, y ahí los apilaron y apilaron y siguieron metiendo y metiendo hasta que ya simplemente lo iban empujando a empujones, como si fuera un ganado vacuno que se estaban metiendo en una rastra, y lo empujaban todo, por supuesto, de frente hacia atrás. Cuando me toca mi turno, yo me dirijo a Manis en Fuego y le dije: mire, capitán, esto que usted está haciendo que es un crimen, esta persona no vamos a llegar vivo allá. Dice: ese es el propósito, de que se mueran todos en el camino para ahorrarnos las municiones. ¿Qué me puede hablar usted de crimen ni de crimen ni nada si ustedes vinieron a cometer crímenes aquí? Digo: sí, pero nosotros venimos a cometer crímenes en combate. Ustedes nos están dando la oportunidad a nosotros de defendernos, nos están metiendo en una rastra donde nos vamos a morir todos. Dice: mejor, porque así no tenemos que gastar un centavo en balas, que se mueran todos por el camino. Ese es el propósito. Estaba yo en el colegio Pupila, yo tenía 14 años, y me dicen que mi mamá estaba ahí a buscarme, o que mi mamá había llegado. Y me acuerdo de esa escalera de ese colegio viejo de 2 o 3 pisos, 4 pisos, y de ver la cara de mi mamá abajo subiendo, y yo la veía y yo le gritaba: ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? Y es algo de papi. Y bueno, pues fue bien difícil. Cuando a los 14 años yo le prometo a mi padre de escribirle todos los días, y él me empieza a escribir, ya diría que quizás era en otro plano. Yo pensé, y eso es lo que más me dolió, que ya era cuando yo de verdad pensaba que estaba yo madurando, ¿no? Ya iba a ser mujercita, que era cuando yo tenía o iba a comenzar una relación con mi papá en otro plano, y ahí se me fue. Tengo muchas cartas de recuerdo de él a mí,
y unas cuantas que yo le mandé ya al final, que nunca le llegaron a él y me las devolvieron. Me contaba de sus días, cómo pasaban allá, de todo el trabajo que pasaban, de las preparaciones, de sus esperanzas, de que él se sentía que su vida había sido fácil, que él había tenido hasta los 38 años una vida cómoda, que se sentía hasta abochornado por haber tenido ese tipo de vida y que él pensaba que él debía a su patria, a su familia, que hacer algo, que dar algo de él. Yo recuerdo a mi papá muchísimo. Yo veo el mar y recuerdo a mi papá. Ir a comer pescado frito, majúa frita, ese era mi papá. El ver un barco, un bote, un yatecito, como algunas veces paso el puente de aquí, de Key Biscayne, y veo un botecito que se parece y uno se recuerda. Cuando llegan los 17 de abril son bien difíciles. ¿Cuánto daría porque estuviera aquí? Varios extranjeros han dejado sus vidas en aras de la libertad del pueblo cubano. Muchos fueron abatidos en pleno combate, pero otros fueron ejecutados tras ser capturados con vida. A estos hombres no se les respetó su condición de prisioneros de guerra. Fueron asesinados. My father, Thomas Willard Ray, who was known as Pete, was someone who always believed in freedom, and he went straight from high school to fly. The United States government contacted him in the early part of 1961 and asked him would he help the Brigade 2506 in the liberation of Cuba. He was a man who believed that freedom comes before all, and he was willing not just to talk about it, but to give his life. And in the early morning hours of April the 19th, before he took off, he talked to one of his best friends, and he gave his identification to his best friend. And his friend said, "You know, Pete, you don't have to go on this mission. You know you probably won't come back." And my dad said, "I know that, but just because certain people in my government, my president, have chosen to betray the brigade in Cuba does not give me the right to do the same." And that's why he took off on that mission. And it was like he just disappeared off the radar screen. Yo conozco a Pete Ray en los campamentos de Girón, un muchacho jovial americano de Alabama, con una hija de 5 años en esos momentos. Se entrenaron, nos dieron entrenamiento, joven, seguro de sí mismo, creyendo en las libertades de Cuba, creyendo en las libertades de toda la América Latina. Fueron allí no por dinero, fueron de verdad a combatir porque lo pensaron, Cuba tiene que ser libre, Cuba no puede ser comunista a 90 millas en las tierras americanas. Perdimos nosotros 6 o 7 de nuestras tripulaciones y en aquel momento varios americanos, él entre ellos, Pete Ray, dijo: "Yo voy a pelear con ustedes", porque ya nosotros no teníamos 7 aviones derribados y 14 pilotos muertos entre los americanos y los cubanos. Dio su vida, cayó en tierra vivo, fue asesinado, matado a tiros por 4 o 5 de los señores rebeldes que estaban allí, específicamente un tiro 45 en la cabeza fue el que le costó la vida. My father went to war for the liberty of Cuba because he believed that everyone is entitled to their freedom. He could have died in combat, but instead they assassinated a helpless, injured man. And I said, because this was his trophy. This was his sick trophy, and we have witnesses of people that saw people spit on him
and he was kept, his body was just degraded for almost 19 years in this morgue and were kept that way. And what had happened with my father is when we finally got him out in 1979, in order to help identify him in Alabama, the coroner in Alabama decided that they would treat it like it was a homicide and do the autopsy. When they got in there and started doing the autopsy, they realized he had been shot several times, but he could have lived from each one of these gunshot wounds. His right wrist was broken, so he probably had his hand turned out, so he could have not have defended himself. They know that the scientific evidence proves he did live beyond the initial shots, and when the final shot was put point blank range to his right temple, he was still alive. Every year, Christmas, Father's Day, Easter are always very difficult because there's a part of your life that's missing. But if you had to do it all over again, I would want him to do it just the way he did it. I love my father, and I will always wish he was there by my side, because there's times when a daughter needs her father. But I know that Cuba needed him more. And through all those years of searching for it, I came to know the Cuban people, and they are my family, and Cuba has become a part of my heart. Yes, there's something that's missing and there's a hole, but I do have a family, and I do have a father of honor. We all know that a very high price must be paid for freedom, and my father is a symbol of that price that must be paid. And I think all around the world people are dying even today fighting for freedom, and I know he's not alone in heaven.